Un problema inesperado ha empezado a surgir después de las sanciones económicas en contra de Rusia y es el surgimiento de lo que se llaman petroleros en la sombra o cargueros fantasma. Porque sucede que ahorita mismo se sigue vendiendo el petróleo ruso, o hasta creen que no, solo que ya no lo están vendiendo los petroleros rusos o los buques cargueros rusos, sino buques cargueros que realmente nadie sabe de dónde vienen. Incluso nadie los puede localizar o muy poco lo pueden localizar. Todo esto arranca y obviamente sabiendo los rusos de que venían sanciones económicas en contra de todo el sistema de distribución petrolero a través de cargueros y embarcaciones de este tipo, pues empezaron a vender sus propios buques petroleros, ¿no? Para precisamente quitar la nacionalidad rusa. Entonces, solo que venden finalmente el barco ruso a otro nuevo comprador, solo que nadie sabe quién lo compró. Ahí es donde está. Entonces ya no son petroleros rusos, ahora son petroleros sin bandera. Y bueno, y empezaron estos barcos fantasma a seguir entregando petróleo ruso. Después hace poco se dieron cuenta los estadounidenses de que esto estaba sucediendo, solo que ahora ya no los logran encontrar, ¿no? La verdad es que sigue el comercio pues en una especie de contrabando, un mercado negro de petróleo ruso por todo el mundo, pero con barcos que, bueno, no son localizados porque no tienen sus transponder, que son precisamente estos aparatos para localizar, o si no, dicen que van con banderas de otros países, pero realmente son banderas rusas. Ese tampoco mismo los iraníes. Incluso también van por aguas internacionales y también zonas en donde no hay suficientes radares ni satélites precisamente para ir y entregar ese tipo de mercancías. Pero el crudo y el petróleo se sigue comerciando, eso ténganlo claro. Y es un grandísimo problema. Porque bueno, ahora el crudo ruso es completamente contrabandeado y no hay control realmente sobre ello. Bueno, eso y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. De forma sorprendente, está creciendo una flota rusa de los ahora denominados petroleros en la sombra. Se están convirtiendo en un problema muy apremiante que definitivamente está llamando los focos de atención en todo el planeta, o por lo menos para aquellos que han implementado todo este asunto de las sanciones contra Rusia, porque este problema abarca el transporte de crudo y combustible en todo el mundo. De acuerdo con Bloomberg, más de 100 petroleros cambiaron de propietarios el año pasado para eludir las sanciones contra Rusia, o por lo menos para todo lo que tenga escrito ruso en la parte de adelante, atrás o a los lados. Nada ruso puede pasar por el mar, sobre todo aquellas embarcaciones de petróleo y sus derivados a partir del 5 de diciembre del año pasado. ¿Por qué? Por ese asunto de las sanciones y del famoso tope a los precios de los hidrocarburos. Se supone que ninguno de los países europeos ni Estados Unidos, que son aquellos que aplicaron este tope de precios, podrían comprar, obtener nada de lo que son el petróleo y sus derivados, o por lo menos primero el petróleo en diciembre, el 5 de diciembre, cuando arrancó este famoso tope de precios. Muchos países de la Unión Europea rápidamente empezaron a buscar alternativas y empezaron a comprar petróleo ruso por debajo del agua, utilizando algunas, jugadas jurídicas, por así decirlo, o por lo menos tratando de saltarse este asunto del tope de precios. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hicieron? Bueno, con el hecho de decir que estas embarcaciones, como pasan a otro propietario, ya dejan de ser rusas como tal. Ya no, el petróleo de esta embarcación dejaría de ser visto como ruso, sino con la nacionalidad de la embarcación en la cual se encuentran. Fue lo mismo que ocurrió con este asunto del tope de los derivados del gas y de los derivados de los hidrocarburos a partir del 5 de febrero. La idea era que cualquier cosa, cualquier material de Rusia pasara a otro país y se trabajara, se procesara. Era la idea con el petróleo. Una vez haciendo esto,
todos los productos derivados de este, pues simple y sencillamente ya no serían rusos, porque se trabajaron, por ejemplo, en la India, en China o en cualquier otro país que no sea Rusia, teniendo como tal la nacionalidad de este mismo. Y es por ello que los europeos podrían seguir comprando este tipo de productos porque ya no serían rusos. Eso sí, lo tendrían que hacer de todas formas al precio del mercado mundial, porque independientemente de su idea del famoso tope de precios, este va dirigido únicamente a todos los productos rusos. Y en este caso, al ya no ser un producto ruso, porque es por ello que lo pueden comprar, pues simple y sencillamente tienen que hacerlo al costo mundial. Esto también ha generado algunos problemas en estos países, pero ya no tiene nada que ver con Rusia, porque ya fue el mismo problema o la misma soga que se pusieron ellos mismos con este asunto de los topes de precios y Rusia dijo, pues simple y sencillamente yo no les vendo nada. Ahora, este tipo de embarcaciones lo que está haciendo es precisamente evitar o cruzarse todo este asunto de las sanciones para que puedan seguir transportando petróleo ruso sin que nadie se dé cuenta, o por lo menos haciéndolo de forma legal. Hasta el momento lo que llama mucho la atención es que nadie sabe a quién pertenece esta flota de 100 barcos porque simple y sencillamente nadie ha dicho yo. Se sabe que ya no son de nacionalidad rusa, pero lo importante es buscar quién es el nuevo dueño. Los autores del artículo aseguran que determinar su tamaño exacto es casi imposible de la flotilla que tendría esta persona, porque hasta el momento se le conocen 100. Pero desde el año pasado, cuando se había estado jugando este asunto del tope de precios, pues simple y sencillamente se empezaron a vender este tipo de barcos. Entonces, falta ver quién es el nuevo dueño. Hay un secretismo, obviamente, en torno a todo este compromiso que tiene la mayoría de los barcos individuales de Moscú, pero sobre todo porque se está viendo en los últimos días cómo los países de la Unión Europea, Estados Unidos en general, se han dedicado precisamente a congelar activos rusos. Entonces nadie quiere jugársela a decir estos barcos ahora son míos y por eso sí se pueden comprar, porque por el simple hecho de estar ayudando a la economía rusa, pues es muy probable que también le congelen sus activos a este dueño. No sabemos si es empresa, no sabemos si es una sola persona o un conjunto de, simple y sencillamente alguien los está comprando. Sin embargo, hay algunos cálculos de Vessels Value. Ellos indican que el coste total de todas estas adquisiciones desde el 2022 ronda en aproximadamente 2.200 millones de dólares, 1.500 millones de los cuales corresponden a los navíos destinados a transportar precisamente el crudo y 850 millones a los buques cisternas para combustible. Nadie se va a arriesgar a perder todo este dinero que en este momento la Unión Europea está trabajando día y noche para hacer hasta lo imposible con tal de que se logre obtener todo este dinero que ha sido congelado desde el inicio del conflicto militar y desde el inicio de todas las sanciones, porque buscan, según la Unión Europea, entregárselos a Ucrania para la reconstrucción de hogares, toda la ayuda militar y toda la ayuda humanitaria que se requiera, pero de igual forma se está descubriendo que no acaban de iniciar las sanciones ahora después del conflicto militar, no, al parecer desde diciembre del 2021 habían estado ocurriendo ciertas sanciones contra Rusia, o sea, ya había una ligera tensión y fue por ello que prácticamente este conflicto militar arrancó. Pero son más de 2.200 millones de dólares que nadie quiere perder y es por ello que todo esto se mantiene en secreto, está absolutamente blindado, pero Bloomberg
Añadió que el año pasado hubo precios exorbitantes en el mercado de este tipo de embarcaciones y de hecho asegura que los barcos que transportan a través del Atlántico los productos derivados del petróleo han incluso multiplicado por 5 las ganancias diarias. Esta a medida que las tarifas de transporte crecen y obviamente los ejecutivos comienzan a preguntarse si estos petroleros enigmáticos, como ahora los están llamando después de descubrirlos, entre el 10 y el 12% de toda la flotilla mundial equivalente a estos barcos, pues si volverán alguna vez a servir a los demás jugadores del sector o continuarán como están, porque definitivamente si están viendo que económicamente hablando les conviene, no es muy probable que regresen a ser jugadores más en este sector. Gernot Rupiet, el director comercial de la empresa operadora de barcos cisternas Ardmore Shipping, él cree que los navíos en cuestión se dedicarán a esas negociaciones en la sombra y al mismo tiempo se retirarán de hecho de todos los mercados, en las que estarían incluso compañías como la suya, porque ya no les conviene como tal económicamente pertenecer a una empresa que se va a quedar más de la mitad de tu ganancia a ser el que se queda con el 100% de todo. Mientras Richard Matthews, quien es el jefe de investigación de la empresa londinense IA Gibson, admitió que quizás Rusia no controle explícitamente los numerosos petroleros de segunda mano vendidos durante el último año, pero finalmente también es probable que el país pueda acceder a suficientes buques para este volumen de hidrocarburos que quiere vender. Y en este momento Rusia lo ha dicho, o por lo menos Vladimir Putin lo ha recalcado en diversas ocasiones, que ellos tienen petróleo suficiente para abastecer a todos los países de la Unión Europea y más, pero que si la Unión no quiere, pues simple y sencillamente él moverá su mercado a donde realmente le conviene. Estos petroleros fantasmas no son los únicos. Debemos recordar que hace un par de días se sorprendió de estos petroleros iraníes que ayudaron a Teherán a eludir las sanciones de Estados Unidos y cambiaron para transportar petróleo ruso después de la entrada en vigor de este tope de precios máximos. O sea que este asunto no solo es para los navíos en lo que es Rusia, sino ya de otros países están aprovechando la oportunidad, el auge. En este mundo es así, aprovechas el momento que tienes y lo que tienes enfrente o simple y sencillamente se te escapa y alguien más va a obtener los beneficios. En este caso, Irán está teniendo la oportunidad de decirle a Estados Unidos, yo ni quiero trabajar contigo si te la pasas sancionándome todo el tiempo. Siria, por ejemplo, es otro país que incluso podría darle la espalda completamente tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, después de lo que ocurrió con el asunto del terremoto que no solo sacudió a Turquía, sino también afectó de forma masiva a este país y nadie los ayudó porque Estados Unidos los tenía sancionados. Y al hacer eso, todo el mundo le dio la espalda, pero a quienes sí ayudaron fue a Turquía. Ok, está bien. Pero nadie dice nada de que Rusia es el único país que ha estado enviando toneladas de ayuda humanitaria, 15 en las últimas horas, para Siria precisamente, debido al abandono que sufren y dicen, bueno, si nadie los quiere ayudar, yo puedo, yo tengo con qué y vamos a hacerlo. Y en este caso, Irán es uno de los países que ha estado precisamente muy cerca de Rusia en los últimos días. Quizás no con China, porque tienen un ligero conflicto de intereses económicos desde hace mucho tiempo, pero Irán sí es un buen amigo y aliado de Rusia, así que es muy probable que desde esta idea de los famosos barcos fantasmas, estos navíos que ocupan las aguas pues más secretas o por lo menos en alta mar donde casi nadie se acerca o no sabe precisamente navegar, pues simple y sencillamente aprovecharon esta oportunidad para transportar el ahora petróleo ruso. De hecho, estos navíos usan empresas fachadas
para precisamente hacer como si fueran otro tipo de navíos, de embarcaciones, y que no tuviesen como tal petróleo. Ya una vez que llegan al lugar correcto, pues se entrega la mercancía. Llamémoslo como los nuevos piratas, los piratas actuales que definitivamente están haciendo mella en la economía en este caso. Si la Unión Europea no quiere aprovechar, si Estados Unidos está peleando por pelear, pues hay quienes sí están aprovechando la oportunidad, en este caso Rusia, Irán y aquella persona que haya logrado o entendido que en este momento hay ciertas formas de doblar un poco la ley en beneficio de la economía. Y en este caso lo logró vendiendo petróleo ruso sin ningún problema con las sanciones que emitieron Europa y Estados Unidos contra Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.